Ciudad Otro Humana más imposible. es un taxi partido. No, ¿cómo vas a decir eso? Y cuando me dices, no va a ser un taxi partido, no, definitivamente nosotros no estamos buscando dinero, estamos buscando hacer cosas extraordinarias para mejorarle la vida a la gente. Porque Ciudad Humana no tiene dueño. ¿Sí? Okay. No, por eso digo taxi partido, no hay dueños, nosotros no alquilamos, no rentamos, ¿cierto? ¿Usted es masista? ¿Lo eres? No. ¿Qué te llevó a dar un paso al costado? Principios, valores, ética, compromiso, vocación del servicio. Que jamás yo fui parte del círculo de confianza de Evo Morales o de los líderes que estaban ahí. No, nunca. Porque esta vieja política usa la justicia como su instrumento para defenestrar a sus rivales políticos. Porque uno de los ataques va a ser, es del MAS, es masista, es más y burro, es más y cuánto, cualquier cosa van a decir. Ese va a ser un ataque. Pero claramente lo decimos, nosotros ya no estamos con el MAS, alejados totalmente. En las redes sociales hay que decir, somos tontos útiles. Se creyeron a la primera y todavía los recomparten. Tenemos instrucción, tú estás en la lista de las personas a quienes no hay que entrevistar. Y después hablan de que aquí hay libertad de prensa. No, la libertad de prensa está condicionada a quién pone la pauta. La pauta le dice, a este me lo entrevista y a este no. Todavía nos falta construir más líneas de teleféricos para La Paz y el Alto. Seguimos en ese propósito, lo hemos dejado el plan maestro. Creemos que en el futuro La Paz y el Alto van a seguir conectándose por el cielo. Mi alejamiento del MAS y de la vieja política, porque no es solamente del MAS, ¿sí? Mi alejamiento del MAS y de sus líderes. Cuando hablamos del MAS, estamos hablando de sus líderes también, de Evo Morales, de Luis Arce y de todos sus líderes, ¿sí? Es un alejamiento definitivo. ¿Sí? ¿Quiénes son los enemigos? Cuatro enemigos, ¿sí? Y nosotros como Ciudad Humana ya les hemos declarado la guerra, así clara, la guerra. ¿Cuál es el propósito para la paz? Hacer cosas extraordinarias para mejorarle la vida a la gente. Pero lo que me llama la atención es que ese que percibe un salario bajo tiene un Mercedes-Benz y una casona en la zona sur. ¿Sí? Dice, bueno, ¿y cómo? ¿No? ¿Y cómo? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? La ciudad de La Paz en este momento, su presupuesto, el 40% de su presupuesto se lo llevan los ladrones. Lo que sí debo decir que Ciudad Humana decidió no apoyar a nadie en las elecciones nacionales. ¿Sí? A nadie. El principal potencial que tiene Bolivia está en sus jóvenes y señoritas, está en su juventud. ¿Cuál es su opinión del Alto, considerando que Ciudad Humana ya es departamental? La ciudad del Alto es una ciudad de ejemplo para el país. Hoy nos encontramos con César Duttweiler. Bienvenido. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Como primera pregunta, para abrir un poquito el espacio, ¿qué significa Dios para ti? Para mí Dios siempre ha sido algo muy, pero muy importante en mi vida. He nacido en una familia cristiana, inicialmente católica, después mi madre se volvió evangélica y eso me generó a mí en mi vida un cambio sustancial. Porque de haber asistido a un tipo de iglesias y después asistir a otro tipo de iglesias, me llevó a explorar, claro, explorar un poco y decir, realmente, ¿cuál es el significado de Dios? Y bueno, desde muy chico me leí toda la Biblia, investigando, wow, ¿cierto? Y además me leí varios libros, entre esos encontré un libro que se denominaba ¿Cuál es el camino? Es decir, hacía un análisis y una exploración de todas las religiones y, bueno, llegué a una conclusión muy importante. ¿Cuál? ¿Sí? La conclusión más importante es que Dios es todo y todo es Dios. ¿Sí? Y permanentemente comparte con nosotros, vive en nosotros y es parte de todo lo que nosotros también vivimos. Y cada cosa que sucede hay un propósito. Es decir, que definitivamente los tiempos de Dios son perfectos y lo que te sucede para bien. Aunque exacto, parezca muy mala la cosa, tiene algo, alguna razón, tiene algún propósito lo que te está sucediendo. Y más adelante uno llega a comprenderlo. Así que para mí Dios es todo, todo es Dios, es algo fundamental en mi vida y el día de hoy cada que yo necesito sabiduría o necesito fortaleza o necesito consuelo, siempre me acerco
a Él a través de una pequeña oración a veces, no tan larga, pero sí una pequeña oración que nace del mismo corazón y simplemente para pedir que no nos deje y que nos siga guiando. En redes sociales algunas personas han comentado, siguen en comentarios así de que usted es masista, ¿lo eres? No. ¿Qué te llevó a dar un paso al costado? Principios, valores, ética, compromiso, vocación del servicio. Yo sé que esto de que en redes sociales van a seguir poniendo es masista, es masista, es masista y esas cosas, sí, lo van a seguir poniendo, pero a ver, es como que si alguien en un momento se ha casado, entonces cambia su carnet y dice, carnet casado. Claro. Y por alguna razón se separa de su pareja. Y después, ¿qué tienen que poner en el carnet? No puede decir, es casado. No, ya dejó de ser casado. Y entonces, en mi caso, es muy importante contar cómo yo he llegado al proyecto del teleférico, porque mucha gente cree que yo llegué al teleférico porque había levantado banderas del MAS y había hecho campaña, y cuando ya estaban en gobierno, yo pedí mi pega. Ajá. ¿No? Que normalmente es lo que hacen. Claro. Pero no, en mi caso, ¿sabes qué? Yo estaba volando en la Fuerza Aérea, porque yo soy piloto de la Fuerza Aérea Boliviana, ¿sí? Piloto de aviones de caza, y un general me llamó un día, vía telefónica, y me dice, César, acaban de designarme viceministro de Transportes, y quiero que tú te vengas como mi asesor. ¿Por qué me invitó? Primero porque he tenido una trayectoria, una carrera destacada en la Fuerza Aérea Boliviana, y también me conocía como proyectista, porque soy economista, y había hecho proyectos incluso en la Fuerza Aérea. Entonces me dice, tienes que venirte como mi asesor. Y me fui como su asesor. Así que hasta ese momento, nada de política y nada del MAS, pero sí con una predisposición. ¿Qué te impulsó a aceptar esta sugerencia, este pedido? Mira, yo venía trabajando en proyectos toda mi vida. Desde que egresé de la universidad, abrí mi empresa consultora, soy empresario, soy emprendedor, y trabajé haciendo proyectos para diferentes organismos internacionales, ¿sí? Principalmente internacionales, fundaciones, ONGs. No el sector público, porque el sector público ya sabemos que tiene sus mañas para las contrataciones, así que prácticamente nosotros presentábamos al BID, CAF, Banco Mundial, Fonplata, y bueno, no sé, una infinidad de ONGs y fundaciones. Y cada vez que terminaba un proyecto, yo decía, este es mi granito de arena para el desarrollo del país. Es mi granito de arena para el desarrollo del país. Y efectivamente, pues son granitos de arena, son aportes. Pero cuando te invitan para que tú puedas hacer proyectos desde la instancia pública, entonces dices, claro, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y entonces ahí, motivado por esas circunstancias, llego al Ministerio de Obras Públicas. En el Ministerio de Obras Públicas, en el Viceministerio de Transportes, hicimos infinidad de proyectos. Hice el programa aeroportuario, el programa ferroviario, el programa carretero, la Ley General de Transportes, la conversión a gas GNV y una serie de cosas. Pero un día nos llega la pregunta desde el gobierno, desde Palacio, nos llega la pregunta, ¿cómo resolvemos el problema del transporte en las ciudades capitales de Bolivia y el Alto? Y entonces hice todo un estudio donde incorporé 3 variables para hacerlo más sencillo, ¿sí? Lo incorporamos el crecimiento demográfico, es decir, el crecimiento de la población, incorporamos el crecimiento automotor, es decir, más vehículos, y la capacidad de una ciudad para asimilar esa cantidad de gente y esa cantidad de vehículos. Y entonces había como lucecita que decía, ¿sabes? Hay problemas en las ciudades de Bolivia y hay que resolver los problemas de las ciudades de Bolivia. Y ahí entonces también planteé la solución. Planteé la solución de los teleféricos para la Ciudad de Paz después de un estudio profundo de varios modos de transporte. Lo planteé. Yo lo planteé. Hay mucha gente que ahora en el MAS, por ejemplo, o gente que se ha quedado en el MAS, me dice, ¿cómo has traicionado tú que te hayan asignado o te hayan designado a ti? Un ratito. Para empezar, la idea la puse yo. Que hayan creído en mi propuesta, etcétera, eso es fundamental, es otra cosa. Claro. Y bueno, todavía yo seguía en el Viceministerio de Transportes, el ministro de Obras me dice, usted se va a hacer cargo, entonces me voy de coordinador de la unidad de transporte por cable, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Y hacemos todo el diseño y empezamos la ejecución. Y seguía siendo oficial de la Fuerza Aérea. Y luego se crea la empresa Mi Teleférico y me designan el primer gerente de la empresa estratégica de transporte por cable Mi Teleférico y seguía siendo oficial de la Fuerza Aérea y ascendí al grado de coronel
coronel de la Fuerza Aérea y estaba de gerente del teleférico. ¿Cómo dirá mucha gente? Estaba en comisión del servicio, es decir, hay esa figura, es legal esa figura en la que un oficial de las Fuerzas Armadas puede estar en comisión del servicio en alguna instancia pública. Y entonces, bajo ese mecanismo, yo estaba ejerciendo como gerente ejecutivo de la empresa de mi teleférico. Hasta que un día me llaman y me dicen, César, se cumplió tu tiempo máximo. ¿Sí? El tiempo máximo de comisión del servicio se cumplió, así que tienes que tomar una decisión. Y me volví a mi Fuerza Aérea o me quedaba en el teleférico y teníamos que seguir construyendo. Entonces fue un momento difícil, por supuesto, porque, claro, mi institución, mi carrera y todo eso, pero también decidí porque era importante terminar el proyecto. ¿Qué quiero destacar acá? Porque ahí viene la pregunta que tú me decías. Sí, hasta ese momento, hasta el momento en que tomé la decisión de retirarme, hacer un retiro voluntario de mi Fuerza Aérea, ¿sí? Yo no había hecho en ningún momento política partidaria. Incluso estando en la universidad, que se hacen las elecciones de la FUL, yo no participé ni siquiera en esas para hacer política partidaria, porque cuidaba mucho mi carrera. Estábamos prohibidos como oficiales de la Fuerza Aérea hacer carrera política, así que definitivamente no lo hice. Pero cuando ya renuncié y salió mi retiro voluntario, entonces dije, este es el momento en el que yo puedo incursionar en política, porque ya estaba libre, ya podía hacerlo. ¿Y sabes qué hice? Busqué los preceptos del MAS. Estaba trabajando en el gobierno del MAS, me habían invitado a que construyamos los teleféricos, lo habíamos hecho, habían creído en mis ideas, en las propuestas, y dije, bueno, ahora es importante que veamos qué dicen los preceptos del MAS, qué dicen los ideales del MAS, qué dice la visión del MAS, hacia dónde están apuntando. Y bueno, ¿de dónde estoy siendo parte? ¿De dónde estoy siendo parte? Bueno, entonces empecé a leer y para que todos puedan vivir bien. Claro que sí, quiero que todos puedan vivir bien. Para que haya igualdad, claro que quiero que haya igualdad. Para que se elimine la corrupción, claro. Para que no exista pobreza en el país, claro. Para que no haya injusticia, pero claro. ¿No? Entonces, oye, sí, me interesa poder aportar en todo lo que estamos diciendo, para que todos puedan vivir bien, para que no haya injusticia, para que no haya desigualdad, para que no haya corrupción. Por supuesto que sí. Y entonces entro. Y entro con la ilusión de que sí podía aportar. ¿Sí? Bueno, todavía hasta ese momento seguía de gerente del teleférico, no participé en procesos eleccionarios, muy poco, o sea, como instituciones públicas a veces te llevan a uno o te llevan a otro lugar, pero digamos, involucrado. Además que el teleférico ha sido un éxito, es una respuesta realmente que ha ayudado a la población. Efectivamente. Y no ha debido ser un trabajo fácil ni sencillo poder sacar adelante. Muy, pero muy complicado, y eso lo podemos hablar más adelantito y te puedo contar todo eso. Pero quiero terminar esta parte de la incursión en la política, porque me parece fundamental esta pregunta respecto al ataque que hoy existe en las redes sociales, ¿cierto? Y entonces, mira, todavía estoy ahí metido, trabajando en el proyecto del teleférico, pero debo decirlo con toda sinceridad, con toda franqueza, que jamás yo fui parte del círculo de confianza de Evo Morales o de los líderes que estaban ahí, ¿no? Nunca. Es decir, yo nunca me senté en una mesa para tomar las decisiones estratégicas del partido y nada. Mucha gente confunde y cree que yo he tenido una participación protagónica, ¿no? Yo no he estado en la fundación del instrumento político, ingresé después, y ya lo comenté cómo había ingresado, y definitivamente no fui parte del círculo cercano de toma de decisiones. Mucha gente cree que sí, pero ¿por qué? Porque se deja llevar por las imágenes. Inauguramos 10 líneas de teleféricos, tuvimos al primer pasajero que fue el presidente justamente, y en todas esas tengo fotos. Tengo fotos en cabina, tengo fotos en las estaciones, tengo fotos caminando, tengo una serie de fotos, y eso genera así como que la creencia de que yo tenía una gran cercanía, ¿sí? Una gran cercanía. Pero bueno, eso pasó. El 2019, todos en Bolivia vivimos un momento muy complicado, una crisis social, política en el país, y sin que yo me hubiera dado cuenta, ya había estado pisando las arenas políticas. Sin que me haya dado cuenta, y me di cuenta posteriormente, y lo digo porque, ¿sabes, Catalín? Ese día en que Evo Morales había renunciado, un domingo, al día siguiente yo estaba el lunes haciendo mis informes respectivos sobre cómo habíamos administrado el teleférico. Ese día me mandaron a detener. ¿Sí? Me mandaron policías, ¿sí?
camionetas de la policía ahí al frente del teleférico, seguramente esperando la orden para detenerme. Yo hablo con mi esposa y le digo, ¿sabes? Aquí están a mandado a detenerme, ¿sí? Y ve a la casa y recoge algo porque tenemos que buscar dónde nos vamos a asilar en una embajada, porque esto ya es una clara persecución política. Mi esposa va cerca del edificio de donde vivimos, o sea, en el mismo edificio, y habían otras camionetas. Entonces ya ni siquiera llegamos a la casa. Y de ahí yo pasé en un vehículo particular, pasé por y llegamos a la embajada de México, y dormí 2 noches en la embajada de México, en una franca persecución política. Y no solamente fue a mí, a mi esposa, sino también a mis hijos, que los buscaron, porque en ese momento era la familia la que había que atacarla, había que detenerla. Y recién después, que pasó todo ese momento, porque es un momento de zozobra, es un momento de inestabilidad, un momento en que no sabes qué es lo que va a suceder. Cuando ya estuve en resguardo, ¿sí? Ese momento reflexioné y dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me han mandado a detener? ¿Por qué a mí me han mandado a perseguir? ¿Qué yo le he hecho a la gente? A ver, ¿qué le he hecho? ¿Yo alguna vez he acusado a alguien? A nadie. ¿Alguna vez he mentido respecto a alguna persona? No. ¿Yo he tenido o he sido parte de algún proceso de persecución política a algún rival de algún partido político? No. ¿Sí? Y era buscado como el perseguido social más importante. Yo era perseguido, fíjate. Y entonces ahí entendí de que había pisado ya las arenas de la política, de la vieja política, porque esta vieja política usa la justicia como su instrumento para defenestrar a sus rivales políticos. ¿Sí? Así está la justicia. Utiliza la justicia para defenestrar a sus rivales políticos. Es decir, cambio de gobierno y entonces, a ver, buscarle algo porque a este no puede seguir creciendo. Y a mí me abrieron 3 procesos. Pero a la velocidad de la luz. Todos sabemos que la justicia es lentísima, hay retardación de justicia, pero cuando hay persecución es velocidad de la luz. En cuestión de días, una semana y algo más, yo ya tenía sello azul de Interpol por 3 casos. ¿Sabes cuáles son los casos así tan relevantes? Supuestamente, nosotros habíamos hecho un espacio para los guerreros digitales. Y cuando buscamos en las redes, y pueden buscarlo quienes están siguiendo en la entrevista, ¿sí? Van a encontrar que mi teleférico hacía muchas acciones para interacción social. Sí. Y entre esas nosotros descubrimos que los jóvenes les gustaba el tema de la cultura, el tema del deporte, pero también querían ser protagonistas a través de las redes sociales. Así que abrimos un espacio que se llamaba Lab 360. En un laboratorio 360, para que los jóvenes, las señoritas, puedan interactuar y aprender respecto a los elementos de comunicación, principalmente en redes. Y bueno, mira... Esos habían sido los guerreros digitales. La inauguración lo hicimos oficialmente. Cuando haces una casa de guerreros digitales, lo hacen camuflado, oculto, escondido, no sé dónde, ¿no? No, pero nosotros fueron mejores, lo presentaron. Nosotros lo hicimos oficialmente, ¿no? Y fue con inauguración y todo. Pero además teníamos pues guerreros digitales de lujo, ¿sí? A ver, te digo, estuvo John Arandia, estuvo Mela Márquez de la Cinemateca, estuvo Priscila Quiroga, estuvieron periodistas ahí, ¿no? Y ¿cómo que guerreros digitales? Es más, vieron los de Badabun de México, ahí hicieron un spot, o sea, yo tenía hasta guerreros digitales internacionales. Wow, ¿no? no. O sea, imagínate, me metieron un proceso por eso, ¿sí? Hoy ese espacio está cerrado. Las cámaras, los equipos, no sabemos qué se han hecho, ¿sí? Y un espacio que estaba orientado a los jóvenes, justamente por este tipo de ataques y la guerra sucia y la bronca y la política del odio, logran cerrar oportunidades para nuestros jóvenes y nuestras señoritas. La otra denuncia, ¿sabe qué es? ¿Qué era? Decían, Dochweiler ha hecho cobros indebidos a sus trabajadores. ¿Saben por qué? Porque en Navidad, como en todas las instituciones públicas y privadas, se reúnen los trabajadores para abrazarse, para festejarse, para celebrar, para brindar, ¿cierto? Todos hacen, y aportan todos, y lo hacen voluntariamente, ¿cierto? Y nosotros le llamábamos en teleférico Día de la Familia. Claro. Y claro, dijeron, ha habido cobros ilegales y han obligado a los trabajadores. ¿Qué rato obligamos y cómo fue ilegal? Si más bien ellos se aportaron, no es que me lo dieron a mí, yo me lo llevé, sino aportaron para su celebración de Navidad. Pero no, con eso era después del brindis, hicieron filita para aportar. ¿No, obligatoriamente, pase por favor. Sí, fíjate lo que ha sido, ridículo el ataque. Y el tercero,
me dijeron que yo estaba involucrado en la quema de los Pumacataris, que era un terrorista. Wow. Y que, ¿sabes en qué se basaban? Dijeron que yo les había entregado tarjetas del teleférico a los que habían bajado del alto a quemar los Pumacataris. Para empezar, ¿no?, le decíamos nosotros, el teleférico esos días no funcionaba porque nos obligaron a cerrar el teleférico. Segundo, no podías vos distribuir tarjetas así nomás porque todas están inventariadas, o sea que no es que vos repartes nomás. Y si hubieras repartido, estarías registrado en el teleférico que yo ordené repartir y entregamos ese día. No existe absolutamente nada. La idea era buscarme cualquier cosa. Y entre esas cosas, siempre se ha hablado, y esto me permite abrir otro capítulo, por favor, de otro de los ataques que seguramente van a salir en las redes sociales. Porque uno de los ataques va a ser, es del MAS, es masista, es masiburro, es más y cuánto, cualquier cosa van a decir. Ese va a ser un ataque. Pero claramente lo decimos, nosotros ya no estamos con el MAS, alejados totalmente, y más adelante te voy a explicar cuáles son las razones. Pero el otro ataque que va a salir es el tema del sobreprecio del teleférico. El tema del sobreprecio del teleférico es importante aclararlo. Surgió desde el primer contrato, el 2013, cuando hicimos el contrato, 2012, 2013, 2014 duró toda la fase. El 2012, nosotros como Bolivia hicimos el contrato a la empresa Doppelmayr. E inmediatamente saltó un político reconocido en Bolivia diciendo, hay sobreprecio. ¿Sí? Así salió. Ese político es Samuel Doria Medina, que salió señalando, diciendo que había sobreprecio y se basaba en un documento de otra empresa. Decía, nosotros podíamos hacerlo más barato. Pero se equivocó el señor Doria Medina porque no leyó bien todo. En la ley decía que nosotros íbamos a invertir 234,6 millones de dólares. Okay. ¿Sí? Y el señor Doria Medina presentó un documento diciendo, los señores de Leiner, Poma Leiner, dicen que ellos pueden ejecutar la obra en 208 millones de dólares. Claro, Poma Leiner 208 millones de dólares y la ley decía 234, hay sobreprecio, dijeron, ¿no? Nosotros ese mismo día salimos a través del Ministerio de Obras Públicas, salimos diciendo, gracias señor Doria Medina, usted acaba de mostrarnos que hemos contratado lo más barato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley decía todo. O sea, 234 era el total de la inversión. Okay. Pero a la contratista, a la empresa, solamente le íbamos a pagar 166 millones. ¿Sí? 166 a 208, lo nuestro era mucho más barato. Claro. ¿Sí? Hoy la gente anda diciendo, ¿por qué hicieron contratación directa, llave en mano? Y eso se los explicamos. Si en el mundo solamente hay dos empresas, solo hay dos, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Puedes hacer licitación internacional, se van a presentar solamente las dos, o puedes hacer invitación a las dos, que es lo mismo. Y nosotros invitamos a las dos. Yo tengo toda la documentación donde invitamos a las dos, porque solo hay dos empresas que construyen teleféricos urbanos a nivel mundial. Bueno, entonces la gente se confunde y dice, ¿por qué no hicieron licitación? Es lo mismo, licitación internacional o invitación directa era prácticamente lo mismo. Así que desde ese momento, en la primera fase, desaparecieron los retractores del proyecto. Lo único que tuvimos fue oposición política del gobierno municipal. El gobierno municipal, a la cabeza de Luis Revilla, era la persona que se opuso al proyecto. Una autoridad municipal más bien debía abrirle los brazos a la inversión del gobierno nacional para mejorar las condiciones de vida de su ciudad, pero fue el primer opositor. Inicialmente dijo, no, que es un mal gasto, que no se debía utilizar estos recursos para proyectos del teleférico, etc. Y después nos armó toda una guerra, movilizando a la gente, a sus guerreros digitales, a sus vecinos, incluso ahí en la línea blanca, movilizaron hasta niños, ¿sí? Para tratar de evitar la construcción de este proyecto. Que al final, en realidad, este proyecto es para la ciudadanía. Es para la ciudadanía y que le mejoraba la calidad de vida de todos los paseños. El día de hoy, que trate de decir lo contrario a alguien, que el proyecto no le mejora la vida de la gente, es alguien que no ha entendido realmente el impacto que ha tenido mi teleférico. Después vino otro ataque sobre el tema del sobreprecio. Pero esto ya fue mejor montado. ¿Sí? Ya lo trabajaron, y lo trabajaron periodistas. ¿Sí? Y desarrollaron supuesta teoría de que en México se había contratado más barato, ¿sí? Que en Bolivia el kilómetro habíamos pagado nosotros 22 millones y en México solamente habían pagado
17, algo así, ¿no? O sea, sacaban 5 millones de diferencia. Y entonces, como hay 5 millones de diferencia, México 17, en Bolivia 22, 5 millones de diferencia, por 30 kilómetros que hemos construido en La Paz, entonces dijeron 150 millones de dólares se han robado. O sea, imagínense, o sea, están diciendo que César Rottweiler se ha robado 150 millones de dólares. ¿Sí? O sea, es un monto así. Claro. ¿No? Increíble. ¿No? Eso es lo que están diciendo. Si fuera así, hubiera quedado toda la evidencia, ¿no? Todas las pruebas, todos los elementos como para que armamos, ya está en el Ministerio Público y yo ya debía estar... El teleférico no tendría calidad, comenzando por ahí. Digamos que con toda la calidad, digo, pero hubiéramos dejado toda la evidencia ahí y seguramente el Ministerio Público ya pues nos hubiera detenido como están deteniendo. Ayer ya han detenido a uno, a otro, ¿no? Ya, pues tenían toda la evidencia. Estamos hablando de qué cantidad de plata. Pero era tan creado así ficticiamente, de manera que no tenían ninguna prueba. Lo único que tenían que hacer es echarme tierra, ¿sí? Mentir de tal manera para que la gente se le quede la idea, ha habido sobreprecio, y mucha gente se la ha creído. Porque en las redes sociales hay 3 tipos de personas que tienen. Permíteme ampliar esto, no sé cuánto tiempo tenemos en la entrevista, pero yo estoy extendiéndome y aprovechando un poquito para Pero en las redes sociales hay 3 tipos de personas. Hay personas que no se creen todo lo que leen y todo lo que ven, que son personas más objetivas, que investigan, ven una cosa y después van a la fuente y investigan y sacan sus propias conclusiones. Por esas personas yo aplaudo. Y esas personas, importante que sigan participando en redes y puedan esclarecer la verdad. Las otras son algunas más peligrosas. Por ejemplo, hay los que se creen a la primera, ¿sí? Y lo recomparten, ¿no? Y se quedan con esa idea y se siguen creyendo. Es decir, son esos tontos útiles. En las redes sociales hay que decir, son los tontos útiles. Se creyeron a la primera y todavía los recomparten. Y los terceros son aquellos que, yo lo digo de esta forma, el ladrón cree que todos son de su condición. Que cuando escuchan algo, sí, se ha debido robar, pues, porque ellos son ladrones también. O sea, creen eso. Y son los ladrones que se creen esas cuestiones porque es su misma condición. Y bueno, después están los troles y las cuentas falsas y todo eso. Entonces, en las redes sociales abunda los mensajes de odio principalmente y no de construcción. Y bueno, en ese sentido, crearon todo este mundo del fake news entre periodistas, ¿sí? Y dijeron que nos habíamos robado 150 millones de dólares. Imagínate eso. El teleférico ha pasado auditorías durante el gobierno de Evo Morales. Pueden decir, no, pero la auditoría de Evo Morales la debió cubrir todo eso. Después pasó auditorías durante el gobierno de Yanine Áñez. Pasó auditorías durante este gobierno, que me ha buscado de todo porque el gobierno del MAS, de Luis Arce, me ha hecho persecución política. ¿Sí? Me ha hecho persecución política. No es que no me ha hecho persecución política. El gobierno del MAS a mí me ha hecho persecución política. Me ha cerrado los medios. Después de apoyar sus ideas, pasó a ser el perseguido del MAS. Pues cuando tú te separas es como cuando es una pareja, ¿no? Normalmente hay muchas parejas que terminan muy bien, charlan, hablan, pero hay otras que se hacen la guerra. Y en este caso, cuando yo decidí apartarme totalmente del MAS por principios, por valores, por ética, fui crítico ante el gobierno nacional, ¿sí? Incluso denuncié sobreprecios cuando querían hacer la extensión de la línea café, una serie de cosas, pero de parte del gobierno de Luis Arce yo sufrí persecución política. A mí me dijeron que yo era un terrorista, que supuestamente yo había mandado gente a un congreso que tenían en el Alto cuando yo no tenía absolutamente nada que ver, ni siquiera me había acercado. Simplemente por unas fotos y no sé qué cositas que inventaron, que tuve que denunciarlo al propio ministro de Gobierno, a Eduardo del Castillo. Yo lo denuncié por calumnia, infamias y una serie de elementos. Nos cerraron las puertas de los medios de comunicación. Me lo han contado los periodistas. Me han dicho, ¿qué les has hecho al gobierno nacional? Tenemos instrucción, tú estás en la lista de las personas a quienes no hay que entrevistar. Y después hablan de que aquí hay libertad de prensa. No, la libertad de prensa está condicionada. ¿Quién pone la pauta? La pauta le dice, a este me lo entrevista y a este no. Y a mí me cerraron todas las puertas. Nos cerraron las puertas de proyectos. Vas a creer, Caterina, que nosotros teníamos un proyecto con una iglesia, no voy a mencionar la iglesia para no generar problemas para la iglesia, ¿sí? Pero teníamos que entregar 50 sillas de ruedas a las personas con discapacidad al año. Pero no era entregarlas así como rifa, sino que nosotros compartíamos con la familia, entendíamos su problema y no solamente llevábamos la silla de ruedas, sino otros elementos más. El gobierno nacional se contactó con esa iglesia y les dijo,
no les entregan sillas de ruedas a Duttweiler. ¿Sí? Pero y las sillas de ruedas Duttweiler. se las pides, no era para Duttweiler. Claro. Y las sillas de ruedas se las llevaron a un galpón. Hoy las sillas de ruedas siguen en el galpón. Se le han quitado sillas de ruedas a las personas con discapacidad simplemente por la persecución política. Pero quiero volver al tema del sobreprecio y este gran fake news que han creado. ¿Sí? 3 periodistas se mueven, quizás muchos más, crean toda la estructura y dicen, en México costó 17, en Bolivia 22, hay 5 millones, por 30 kilómetros, 150 millones, y la gente empezó a creerse. Salimos nosotros a desmentir. Yo hice una conferencia de prensa, invité a todos los medios de comunicación, y fue en el auditorio del teleférico donde puse mesas aquí, mesas acá, con todos los documentos originales, una fotocopiadora en un lugar, y les dijimos a los periodistas, ustedes pueden revisar todos los documentos. Lo único que no pueden hacer es sacarse, porque son los documentos originales. No pueden sacar ningún documento. Pero si quieres, te puedes sacar una fotocopia. Te sacamos la fotocopia, te la llevas. ¿Sí? Y entonces vinieron los detractores y estaban en primera fila, me acuerdo. Ahí estaban, ¿no? Primera fila. Hice la conferencia de prensa, duró bastante, 1 hora y algo más, porque tenemos que explicar con lujo de detalles por qué no había sobreprecio, por qué era un engaño, por qué era un fake news bien montado, bien trabajado, ¿cierto? Una posverdad bien trabajada. Y entonces, cuando terminé la entrevista, perdón, la conferencia de prensa, terminamos la conferencia de prensa, los que habían inventado todo se salieron, ni siquiera ojearon una carpeta, estaban todas las carpetas, ni siquiera ojearon para decir, a ver, no nos habrán metido dentro de estas archivadores Cóndor, la guía de Telefónica, digamos, para engañarnos, no. Ni siquiera para decir, a ver, si será verdad que han puesto documentos originales, no, nada. Se levantaron y se fueron, porque ellos no tenían interés de comprobar si era verdad o no, porque sabían que lo que estábamos diciendo nosotros era verdad. Ya lo sabían, porque ellos habían fabricado la mentira, ellos habían hecho el engaño. Pero otros periodistas sí se levantaron, verificaron, algunos pidieron una fotocopia y bueno, se fueron. ¿Qué decía esta conferencia de prensa? Algo muy claro. ¿Sí? Algo muy claro. Y Catherine, yo te voy a poner ejemplo, digamos, vamos a poner a 2 personas acá. Ya. ¿Sí? Digamos que Juan y Pedro. Okay. Y en este momento a Juan le digo, Juan, anda a Toyota aquí en el Prado, y averiguame cuánto cuesta una camioneta Hilux básica. La que es caja mecánica, la que tiene vidrios manuales, la que su radiocito es así sencillita nomás, no tiene aire acondicionado. Anda, averiguame cuánto cuesta. Y va a venir Juan y nos va a decir, bueno, ahorita no sé cuánto vale, pero vamos a poner un precio cualquiera. Ya, vamos a decir $30,000. Ya. Listo, Juan. Pedro, anda ahora a Toyota, misma agencia, y en el Prado, y averiguame la Hilux, ¿sí? Misma camioneta, pero la TRD. ¿Sí? La TRD, lo máximo. Tiene otras características. ¿Sí? Se va y vuelve, dice la TRD, tiene caja automática, suspensión mejorada, radio no sé cuánto, vidrios eléctricos, una maravilla, ¿cierto? Vale $50,000. Juan dijo 30, Pedro dice 50. ¿Pedro ha determinado sobreprecio? No. ¿Por qué es diferente? ¿Sí? Si bien es la misma camioneta, si bien es el mismo teleférico, ¿sí? Lo que nosotros hemos contratado en Bolivia es lo mejor que había en ese momento. Claro. Con todo. La cotización incluía no solamente equipo electromecánico, no solamente edificios, sino también incluía, ¿no? Elementos que no tienen los teleféricos de México. En nuestro caso, eran todas las construcciones, incluyendo las expropiaciones, lo que no tiene el caso de México, ¿cierto? Intencionalmente ellos solamente usaron, este es el contrato de equipo electromecánico y en Bolivia era todo, y sobre esa base sacaron una diferencia y multiplicaron facilito para decir, hay sobreprecio. ¿Yo qué quiero decirles? A toda la gente, no se crean las mentiras. Si efectivamente hubiera habido sobreprecios de 1 millón, no de 150, de 1 millón, yo ya estuviera, ¿sí? Con los procesos. En el Ministerio Público ya me hubieran presentado de todo. Han estado gerentando, ¿sí? en la gerencia gente que no he puesto yo. ¿Sí? En el gobierno de Yanine Áñez han buscado hasta debajo de las alfombras y me han inventado esos 3 casos. Si ustedes creen que hubieran inventado 3 casos habiendo indicios de sobreprecio, mentira, no ha habido nada de eso. Claro. Durante la persecución política del gobierno de Luis Arce, del MAS,
¿sí? El actual gerente, las cosas que habla, ¿cierto? Si hubiera encontrado el mínimo indicio de sobreprecio, ya me hubiera iniciado los procesos. Me han iniciado recientemente un proceso, ¿sabes de qué? El 2014, ¿sí? Contratamos nosotros, en 2014 había la transición de la UTC, de la Unidad de Transporte por Cable del Teleférico, a la empresa Mi Teleférico. ¿Sí? Yo estaba de técnico de la UTC, teníamos que convertir esa unidad de transporte por cable a empresa para poder administrar el teleférico, hacer las operaciones y todo eso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hicimos? Tenemos que crear la empresa sobre la base de qué personal. El personal contratado en el Ministerio de Obras Públicas que estaba trabajando en la UTC, contratados en el Ministerio con su unidad de recursos humanos, ese personal nosotros lo jalamos, ¿sí? Para crear la empresa. Okay. ¿Sí? Pero ahora me dicen que yo he contratado a una persona, en el 2014, una persona que supuestamente, presuntamente, no tenía libreta de servicio militar y por tanto yo he hecho contrataciones al margen de la norma favoreciendo a una persona. Para empezar, el gerente, ¿sí? No tiene la función de revisar papeles. Si imagínense si un gerente de una institución se va a poner a revisar los papeles, entonces ¿para qué tienes área de recursos humanos? ¿Para qué tienes una gerencia administrativa financiera? O sea, entonces saca esto y el gerente, en vez de dedicarse a construir, en vez de estar fiscalizando, en vez de estar haciendo las cosas estratégicas de una institución, dedíquese pues a revisar papelitos. Y otro que se dedique a hacer lo que tiene que hacer un gerente. O sea, no hay ni siquiera lógica. Pero eso es una denuncia. Ahorita está mi denuncia en el Viceministerio de Transparencia. ¿Sí? Y me están siguiendo un proceso por corrupción. O sea, tú ya dices, esto es realmente ilógico. Pero imagínate, si yo digo, ya, si hubiera habido indicio de sobreprecio, no estarían pues detrás de una libreta de servicio militar. Entonces, yo les digo a los amigos, amigas, a todos los bolivianos, no se crean las mentiras, las falsedades, las crean, ¿saben para qué? Para defenestrar a los rivales políticos. Y a mí me han visto como un rival político desde que no me había dado cuenta, desde que estaba construyendo el proyecto del teleférico. Y ahora que tenemos una nueva agrupación, seguramente van a querer ahondar en este tipo de mentiras y falsedades, pero no se las crean. Vayan a la profundidad. ¿Por qué no ha habido nunca una denuncia? Ni siquiera se han acercado al Ministerio Público con esta temática. Entonces, definitivamente debo decirles a todos de que esto es una fake news bien montada, es una falsedad, es una posverdad bien montada, de la cual todos somos víctimas. Yo soy víctima por la acusación, pero todos los que nos siguen a través de las redes, que se han creído todas esas mentiras, también son víctimas. Pero esto lo podemos demostrar y nos podemos reivindicar, no recompartiendo este tipo de falsedades, más bien compartiendo lo que es la verdad. Y nosotros lo decimos con la frente en alto, como oficial de mi Fuerza Aérea, pero también con el corazón totalmente limpio de que eso es totalmente falso. Nosotros no hemos metido la mano a la lata, no nos hemos llevado un solo centavo de los bolivianos. Lo que tienen en Bolivia es la red de teleféricos más importante en la movilidad urbana, es la más extensa. Se ha constituido en el proyecto de movilidad urbana más importante de la década a nivel mundial. Lo que tenemos en La Paz y el Alto es el proyecto de movilidad urbana más importante a nivel mundial. Y eso no se logra pensando en beneficiarse y llevarse dinero a su bolsillo. Eso se logra con un propósito en el corazón, con una visión de desarrollo. Todavía nos falta construir más líneas de teleféricos para La Paz y el Alto. Seguimos en ese propósito, lo hemos dejado el plan maestro. Creemos que en el futuro La Paz y el Alto van a seguir conectándose por el cielo, porque hemos dejado trenes elevados, hemos dejado más teleféricos, hemos dejado buses de carril exclusivo, todo un sistema de interconexión que el 2030 debía haberse terminado y tendríamos realmente unas ciudades interconectadas con eficiencia, con calidad, que eso sí le mejora la vida a la gente. ¿Vamos a seguir trabajando en eso? Sí, por supuesto, vamos a seguir trabajando, sigue ese sueño, no lo vamos a dejar de lado, porque La Paz y el Alto, los ciudadanos que viven en este espacio, hermoso espacio del área metropolitana de La Paz, pues merecen una mejor calidad de vida. Ahorita este nuevo proyecto que está iniciando, Ciudad Humana, algunos consideran que es otro más IPCP, pero con un nombre diferente. ¿Qué le dice al público? ¿Cómo le dice? ¿Cuál es la diferencia que tiene Ciudad Humana en realidad? ¿Qué la saca del ejemplo, del modelo de la política anterior? Mira, para empezar, debo decirlo de frente, con toda sinceridad, que no tiene nada que ver con el MAS y PCP. El MAS y PCP sigue existiendo. Si no existiera, podríamos decir, se están reciclando en otro partido político. Pero el MAS y PCP ha participado en las elecciones nacionales, sigue existiendo y va a seguir existiendo
hasta el tiempo que ellos mismos lo determinen. Primera instancia. Segundo, el MAS-IPCP se ha fraccionado, ¿sí? Y tienen como 3 o 4 fracciones, de esas que han participado en las elecciones nacionales, de las cuales nosotros no hemos participado en ninguna de ellas. ¿Sí? Segundo elemento. Tercero, mi alejamiento del MAS y de la vieja política, porque no es solamente del MAS, ¿sí? Mi alejamiento del MAS y de sus líderes. Cuando hablamos del MAS, estamos hablando de sus líderes también, de Evo Morales, de Luis Arce y de todos sus líderes, ¿sí? Es un alejamiento definitivo e irreversible. ¿Qué significa esto? Que no hemos dejado ni un punto de conexión para que posiblemente en el mediano o largo plazo podamos volver a conversar y por ahí, no, ni siquiera hay esa idea, ¿sí? Y es irreversible, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Por principios, por valores, por ética, por compromiso, por vocación de servicio. ¿Por qué le digo con toda claridad y lo debo resaltar? ¿Sí? ¿Recuerdas, Catarín, cuando te contaba que el momento en que yo salí de mi fuerza aérea por un retiro voluntario, y dije, ahora sí puedo hacer política, y entonces revisé los preceptos, ¿sí? Para que todos puedan vivir bien, para que no haya injusticia, para que no haya corrupción, para que mejore la calidad de vida, para que no haya pobreza, ¿no? Para que no haya desempleo. ¡Wow! Claro que quiero eso. Pero, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Sí? ¿Se han cumplido esos preceptos? ¿El instrumento que nació del pueblo siguió los pasos del pueblo? ¿El instrumento que supuestamente iba a transformar la vida de la gente logró esos resultados efectivamente? No. Entonces, ahí es cuando encuentras que hay una gran diferencia. Porque yo intenté, después de las elecciones subnacionales, hacer transformaciones en el instrumento. Okay. ¿Sí? Transformaciones. ¿Para qué? Para que efectivamente el instrumento vuelva a reencaminar su proceso y diga, estos son nuestros objetivos, estas son nuestras metas, ¿no? Queremos que todos vivan bien, que no haya pobreza, que no haya injusticia, que no haya corrupción. Pero cuando haces una exploración a profundidad, te das cuenta que el instrumento estaba podrido. Podrido. ¿Sí? Podrido. Ese es el tema. Wow. Y entonces es ahí cuando yo digo, acá yo no encajo. ¿Sí? Acá yo no encajo. Y salí. Y mi alejamiento es justamente por esa razón. Entonces no hay pues un punto de conexión. O sea, no pueden decir que nos estamos reciclando ahora o que somos otro Entonces, Ciudad Humana es un taxi partido. No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Entiendes cuál es la idea de un taxi partido, cierto? Sí. Perfecto. Entonces, al público... ¿Por qué nosotros más bien hemos creado un partido, un nuevo partido, justamente para alejarnos de los partidos tradicionales y justamente para alejarnos de los taxis partidos? Porque los taxis partidos hacen negocio de la política. O sea, hay unos dueños, así sí le podemos nombrar, dueños de los taxi partidos que cuando vienen las elecciones se llenan de dinero en su bolsillo. Porque dicen, mira, quiere ser candidato, se les acerca y dicen, te alquilo mi partido. ¿Dónde quieres ser candidato? Quiero ser candidato para La Paz, $100,000. Quiero ser candidato de Sorata, 10,000. Claro. O sea, eso debía desaparecer. El órgano electoral debería haber asumido ya acciones correspondientes para eliminar ese mecanismo, ¿cierto? Porque no puede existir gente que se haga dinero con la política. El uso del proceso eleccionario se hagan dinero. Entonces creo que eso tiene que desaparecer. Cuando tú me preguntas, ¿estás partido? Te he dicho inmediatamente no, ¿cómo pues? Exacto. O sea, si nosotros nos estamos alejando de eso. Y también nos estamos alejando de los partidos tradicionales. Porque yo he sido candidato el 2021 por el MAS. Okay. Invitado también. Invitado. Y cuando yo llego ahí, y debo aclarar un elemento fundamental, ha sido un error personal. ¿Sí? Yo haber asumido, aceptado esa invitación, sin haber analizado a profundidad lo que la gente quería en la ciudad de La Paz, ha sido un error. ¿Qué te llevó a aceptar esta invitación? Es que yo estaba convencido, y estoy convencido, de que a través de la política, que es el único camino, a través de la política puedes hacer gestión pública. ¿Sí? Porque no hay otra forma. Entonces te llevó tus ganas de poder ayudar a la población, no tanto la ideología como tal, sino ese sentimiento de querer ser productivo para la ciudadanía. Eso lo tengo de mi corazón desde que salí el proyecto, desde que salí de la universidad. Quería hacer cosas para mi país, para mi ciudad, para mi departamento.
Y salgo de la universidad, empecé a hacer proyectos y pensé que ese momento ya estaba cumpliendo con el propósito de mi vida. Hacer proyectos, hacer proyectos, hacer proyectos era el propósito de mi vida. Sin embargo, redescubrí el propósito de mi vida. Lo descubrí, creo, eficientemente el propósito de mi vida en una cabina del teleférico. Ya estaba funcionando el teleférico, estaba funcionando la línea naranja y yo me voy a la estación del teleférico. Tenía que hacer solamente un tramo, o sea, de una estación a otra, y entro a la cabina y en la cabina había una señora con sus dos guaguitas, con sus dos hijitos. Okay. Un varoncito, perdón, una niña y un varoncito. El varoncito estaba jugando, mirando a la ventana y la niña estaba apoyada en la mamá. La señora cuando me ve, me reconoce, se queda quizás admirada, quizás pensó que yo no usaba el teleférico, no sé, sorprendida, y me siento justo en el asiento del frente. Y la señora no me quitaba la vista. La cabina termina de dar su vuelta, cierra la puerta, acelera y despega la cabina. Y la señora no se aguantó más y me dice, ¿usted es el gerente del teleférico? Yo le digo que sí. Y ese momento, ¿sabes qué pasó, Catalina? Sin que la mamá les diga nada, porque no es que la mamá los movió nada. Los dos niños que habían prestado atención a la charla que se había iniciado con la mamá, ¿sí?, se lanzaron hacia mí, los dos. Cruzaron, la dejaron a su mamá y se cruzaron conmigo y me abrazaron. Los dos niños. ¿Quién abraza a un extraño en la calle, en una cabina? O sea, no es así, no es natural. Los dos me abrazaron. Y al rato la mamá más ya estaba conmigo. Los tres me estaban abrazando. 4 ocupantes de la cabina, los únicos 4 ocupantes, ¿sí?, en un lado de la cabina desequilibrada, y me estaban dando gracias. Me decían, muchas gracias por el teleférico. Y yo les pregunté qué había pasado. La mamá era madre soltera, salía a trabajar, no volvía hasta la noche, no compartía tiempo con los niños, no los ayudaba a hacer tareas, no los desayunaba, no almorzaba, no cenaba con ellos. Pero desde que tenía el teleférico, seguramente su casa quedaba cerca de una de las estaciones, la mamá salía más tarde, volvía a almorzar con los niños, volvía más temprano, hacía tareas. Me estaban agradeciendo, no por el teleférico, me estaban agradeciendo porque había mejorado su calidad de vida, porque le estaba dando tiempo para compartir a la familia. Y cuando yo me salí de esa cabina, ¿sí?, había cambiado, porque fue muy fuerte, fue un momento realmente fuerte el que había vivido. Esa noche yo no puedo dormir, normalmente yo duermo tranquilo, o sea, no tengo problemas para dormir, pero esa noche no puedo dormir y descubrí que el propósito en mi vida es hacer cosas extraordinarias para mejorarle la vida a la gente. Cosas extraordinarias para mejorarle la vida a la gente. Ese es mi propósito de vida y es el propósito de Ciudad Humana. Yo lo he dicho en el discurso cuando recibimos la personería jurídica, ¿sí? Ciudad Humana tiene un propósito y es hacer cosas extraordinarias para mejorarle la vida a la gente. Es decir, nosotros tenemos que hacer cosas más allá de lo que la gente espera, más allá de lo que la gente imagina. Es decir, ¿están esperando que le arregle su acerita? No, nosotros tenemos que hacerle mucho más del arreglito de la acerita. Tenemos que hacer muchas cosas más para mejorarle la vida a la gente. Ese es nuestro propósito. Y ahí marcamos una gran diferencia con toda la vieja política y con el MAS y PSP y con todos los partidos, ya sea de izquierda o de derecha. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por resultados. No nos movemos por ideologías ni dogmas, menos por discursos de odio, de bronca, menos nos vamos a meter en una trinchera, ya sea de derecha o de izquierda, desde donde vamos a mandar mensajes de odio, bronca, rencor, lo que sea. No, nosotros nos movemos por resultados. Y te lo explico, Catalina, ¿sabes? He venido 4 años y meses trabajando, 4 años y medio ya van a ser, que vengo trabajando en mi ciudad de La Paz, hablando con toda la gente, mercados, transporte, barrios, jóvenes, una serie de cosas. Y he llegado a hacer un ejercicio muy interesante, ¿sí? Voy al mercado y le pregunto a las caseritas después de la reunión, caseritas, ¿qué quieren? ¿Socialismo, capitalismo o que te arregle el mercado? Y las caseras me dicen que me arregles el mercado. Claro. Eso se llama resultado. Me voy con los transportistas, uso el transporte público, me subo al minibús, voy al lado del chofer y le digo, maestrito, ¿qué quieres? ¿Socialismo, capitalismo o que arreglemos las calles? Y el chofer me responde que arregles las calles. Me voy a la junta de vecinos. Vecinos queridos, ¿qué quieren? ¿Socialismo, capitalismo o que haya luminarias, seguridad ciudadana, que mejoremos las calles, que llegue el transporte público? Y los vecinos, ¿sabes qué dicen? Que llegue el transporte público, que haya luminarias, que mejoren las calles, etc. ¿Qué quieren? Resultados. Hablo con los jóvenes y las señoritas. Jóvenes, señoritas, ¿qué quieren? ¿Socialismo, capitalismo o que hayan oportunidades de trabajo en tu ciudad?
Y me responden que hayan oportunidades de trabajo en mi ciudad. ¿Sí? Resultados. Por eso nosotros vamos a hacer política por resultados, no por ideologías ni por dogmas. ¿Te das cuenta que la pugna entre los partidos políticos, izquierdas, derechas, más, MNRs y lo que sea, es por ideología, por dogmas? Sí. Y no hay propuestas que realmente vayan a transformar la vida de la gente, que nos puedan demostrar que efectivamente van a haber resultados. Por esa razón nosotros estamos totalmente apartados de la vieja política. Y cuando me dices, no va a ser un taxi partido, no, definitivamente nosotros no estamos buscando dinero, estamos buscando hacer cosas extraordinarias para mejorar la vida de la gente. Cuando me dices, ¿será que esto va a ser la continuidad del MAS y PSP? Cuando el MAS y PSP pensó en los resultados. Sí, yo vengo como miembro de las Fuerzas Armadas, y en las Fuerzas Armadas trabajábamos por misiones. ¿Sí? Su misión es, aunque le cueste la vida, su misión es esta. Entonces, como oficial de la Fuerza Aérea, sabiendo que ponía en riesgo mi propia vida, tenía que cumplir la misión. Hoy, Ciudad Humana va a trabajar por misiones, aunque nos cueste la vida. Vamos a trabajar para lograr hacer cosas extraordinarias para mejorar la vida de la gente. Eso se llama verdadera vocación del servicio. Imagínate, yo era piloto de la Fuerza Aérea, piloto de aviones de combate. Nuestros aviones están muy por debajo de la capacidad bélica de otros países que están alrededor. Y digamos que se haya generado un conflicto bélico. Yeah. ¿Sí? Entonces, en ese momento, me hubieran llamado y me hubieran dicho, quizás, capitán Dochweiler o teniente Dochweiler o mayor Dochweiler, lo que sea, el grado que haya tenido en ese momento, y me pueden decir, capitán Dochweiler, súbase a su avión T-33 y vaya a defender la integridad nacional. A pesar que otro país tenga aviones con mejor capacidad, ¿qué le tocaba al capitán Dochweiler? ¿Sabe qué le tocaba? Salir, subir de su avión. A pesar que sabía que la probabilidad de no éxito era máximo y que yo no iba a volver, sí, es cierto. Esa es la verdadera vocación de servicio que me han enseñado mis Fuerzas Armadas. ¿Eh? La verdadera vocación de servicio. Dime, ¿hay un político que tenga vocación de servicio en este momento? Quizás alguno por ahí, pero en este momento no se me pasa ninguno por la cabeza. ¿Sí? No se me pasa. Vocación del servicio. No, han utilizado los políticos la política como su instrumento para mejorar sus condiciones de vida de ellos mismos, para beneficiarse ellos mismos, cuando la política es un instrumento para beneficiar a la gente. Y la vocación del servicio es vocación del servicio, es para servir, no para servirse. Y eso nos marca la gran diferencia respecto a todos los partidos políticos, incluyendo el MAS que me acabas de contar. No estamos cerca, queremos hacer política de manera diferente. Esto se llama política con ética, por ejemplo. Me decía una persona abriendo los ojos, eso no funciona. No existe eso, política con ética. Son dos palabras que no se las puede conjugar. ¿Sí? Y nosotros hemos dicho, aunque te parezca una utopía, desde Ciudad Humana vamos a hacer posible que haya política con ética. ¿Sí? Algo que no piensan. La gente que está terciando, que están en las elecciones o que quieren ser políticos, están pensando, cuando yo llegue a tal lugar, ¿sí? Voy a asaltar. ¿Sí? Eso es lo que están pensando. Me voy a beneficiar o voy a hacer crecer mi ego. ¿Y en dónde quedó la gente? ¿Dónde quedó el pueblo? Por eso nosotros marcamos una gran diferencia. Y por eso el día que yo recibí la personalidad jurídica en mis manos, dije, desde hoy se empieza a escribir la nueva historia política de Bolivia. Nosotros vamos a empezar a escribir las primeras letras de la nueva historia política de Bolivia. Y estamos convencidos de eso. ¿Sí? Y por eso, con toda la gente que yo me reúno y que quieren ser parte de Ciudad Humana, les digo, bueno, hay dos condiciones. Okay. ¿Sí? Las dos condiciones para ser de Ciudad Humana es que tú clasifiques, que califiques como mejor mujer o como mejor hombre. ¿Qué criterios tendría que cumplir una persona que quiera ser candidato desde Ciudad Humana? No candidato, estoy diciendo todavía que puedan ser parte de Ciudad Humana. Después ya hablamos de candidaturas. Pero mira, el primer tema es que califiques como mejor mujer o como mejor hombre. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? No es necesariamente que haya estudiado en Harvard, MIT, Oxford o venga del exterior con no sé qué palmares y títulos, ni que tampoco tenga 30 años en el Banco Mundial, en el BID o en cualquier otro organismo internacional. Eso si lo tiene, bienvenido, bárbaro. Pero para nosotros eso es mochila, llegó con su mochilita de conocimiento y experiencia. Para nosotros una mejor mujer, un mejor hombre, es aquel que tiene principios, valores, ética, compromiso, vocación del servicio, ganas de servir, ganas de hacer cosas extraordinarias para mejorar la vida de la gente. Es eso. Y si efectivamente estas personas existen, yo estoy convencido que existen, están escuchando este mensaje, los invitamos a que vengan y puedan incorporarse
a Ciudad Humana, que sean parte de Ciudad Humana. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que se apropien de Ciudad Humana, porque Ciudad Humana no tiene dueño. ¿Sí? Okay. No, por eso digo taxi partido, no hay dueños, nosotros no alquilamos, no rentamos, ¿cierto? ¿Sí? Trabajamos juntos, como lo hemos venido haciendo. Para la recolección de firmas, cada uno de los miembros de Ciudad Humana que se ha apropiado de Ciudad Humana ponía su tiempo, su sandwichito, su refresquito, su mesita para hacer la recolección de las firmas y las huellas. ¿Sí? Esa es la forma en la que están haciendo esta nueva agrupación. No es que tiene un padrino millonario que ha puesto un montón de plata y tenemos todos los recursos logísticos. No existe eso. ¿Sí? Aquí ha existido un compromiso y una apropiación, un empoderamiento. Trabajo voluntario de cada uno de los integrantes. Y eso, mucha gente, el otro día que estaba en una conferencia en la universidad, una señorita salió al frente y dijo, ¿cómo financian? Cuando yo le di la respuesta, la señorita salió, no quiso seguir escuchando. Porque hay mucha gente que no cree que sí es posible que la gente misma se movilice. Y creo que en este momento, Bolivia está sufriendo un punto de inflexión. ¿Sí? Estas elecciones nacionales, la segunda vuelta, y el gobierno que vamos a tener, va a generar el verdadero punto de inflexión en nuestro país. Porque los ciudadanos se han cansado de esos políticos que nos han mentido, nos han engañado, que nos han utilizado de escalera, que simplemente nos prometen cosas durante las elecciones, que invitan o participan en una mesa de una familia pobre y van a desayunar como si ellos compartieran siempre con la familia pobre, que ahora sí se suben al minibús cuando nunca lo han utilizado, van a un mercado a comprar sus cosas como si fueran a comprar ahí, simplemente hacen un spot, ¿no? Y después desaparecen, pero nos prometen, nos ilusionan una serie de cosas y luego se olvidan. ¿Sí? Besan al niño, besan al abuelito, besan a la gente, etc. Pero cuando, para la foto. Pero cuando llegan al asiento, ni el portero los recibe. Ni el portero los recibe. Esa es la vieja política de la cual nosotros hemos decidido apartarnos totalmente. Vamos a hacer innovación política, vamos a hacer política por resultados, vamos a hacer política con la gente y para la gente. ¿La crisis actual se debe al gobierno solo que está ahora o viene de antes? La crisis que vivimos en el país es una crisis múltiple. No es solamente una crisis económica. Es una crisis múltiple. Es una crisis de valores, es una crisis política, es una crisis social, es una crisis económica, es una crisis de liderazgos. ¿Sí? O sea, es una crisis múltiple. Y esas crisis múltiples son peligrosas, pero también se convierten en momentos de oportunidad para mucha gente que quiere hacer transformaciones reales. No se le puede echar la culpa a un solo gobierno, ¿sí? Porque esto es que nuestro país, durante 200 años, ha sido construido en base a la coyuntura política y no en base a una visión de desarrollo. Porque no hemos tenido la habilidad, quienes han dirigido este país, de definir una visión de desarrollo y lograr aglutinar a la mayor cantidad de personas respecto a esa visión de desarrollo y cumplir lo que habían prometido. Claro. Porque después te ilusionan, te dicen cualquier cosa y después no cumplen. Entonces, es una crisis que viene generándose por procesos. ¿Sí? Hemos tenido una crisis complicada el 82, el 85 desde el punto de vista económico, que nos ha llevado al decreto supremo 21060. Hemos tenido problemas en etapas de gobiernos neoliberales, hoy en gobiernos socialistas, una serie de cosas. ¿Y qué pasó con la gente? Al final es la gente la que sufre. Yo creo que hay que hacer transformaciones profundas en la forma en la que administramos nuestro país. Y una de esas modificaciones profundas es definir una visión de desarrollo que pueda aglutinar a la mayor cantidad de la sociedad. Un segundo elemento es que debemos dejar de lado este discurso de que el tamaño del Estado versus la libertad del mercado. Y entonces nos han puesto en trincheras, ¿cierto? No, yo quiero un Estado gigante que haga todo, por un lado, y por otro lado, no, yo quiero que el mercado haga todo. Exacto. Y entonces estamos en la guerra. Cuando en realidad Bolivia en este momento nos necesita, y yo lo voy a graficar de la manera, necesita las dos locomotoras, ¿sí? Del desarrollo, yo lo llamo así. Necesitas un Estado eficiente. Por favor, no estoy diciendo grande. No se trata de tamaño. No, sí, estoy hablando de un Estado eficiente, facilitador de todos los procesos de un país, de todos, ¿sí? De la caserita del mercado como del empresario, que le dé seguridad jurídica,
¿sí? Que trabaje en una proyección de desarrollo a futuro. Y necesitas la otra locomotora, el sector privado. Y el sector privado no solamente estoy hablando de los empresarios, estoy hablando también de la caserita, del comerciante, que también hacen actividad privada, ¿cierto? Entonces, los dos, trabajando de manera conjunta en función de una visión de desarrollo. Pero además de eso, necesitamos asumir ciertas acciones importantes, ¿cierto? Y ahí nosotros planteamos, por ejemplo, 3 acciones importantes para definir una proyección a futuro. Okay. Ya, te digo una cosa. ¿Qué cosas hemos hecho mal? Preguntarnos los bolivianos, ¿qué cosas hemos hecho mal para no volverlas a hacer? ¿Sí? Segundo, ¿qué cosas hemos hecho bien para volverlas a hacer y mejorarlas? Y tercero, ¿qué cosas no hemos hecho para agendarlas? Por ejemplo, el tema de la justicia, no hemos hecho nada, ¿sí? Y hay que agendar, hay que tener una agenda. Esas 3 preguntas, en ningún momento he hablado de temporalidad y de gobiernos. Es decir, en estas preguntas no hay quién es el culpable, sino qué hemos hecho mal, cuáles son las causas, mejorémoslo, hagamos de otra forma. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Por qué lo hemos hecho bien? ¿Y cómo podríamos más bien potenciar? ¿Y qué es lo que no hemos hecho? Fíjate que no he puesto temporalidad. Exacto. Porque cuando pones temporalidad y pones nombres, ya empieza otra vez la confrontación política y vamos a sacarnos... Y no se consiguen soluciones. Y no vamos a avanzar nada. Luego, yo lo decía en nuestra recepción de la personería jurídica, tenemos 4 enemigos. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy los bolivianos estamos tan polarizados, tan confrontados, tan peleados, que pareciera que los bolivianos somos los enemigos. ¿Sí? O sea, entre nosotros nos vemos. Es que tú una vez has levantado las banderas azules y ahora eres mi enemigo, ¿no? Oye, ¿cómo? En algún momento te puedes haber equivocado o lo hiciste con convicción o lo que sea, pero no, eso no significa que sea tu enemigo. O que yo creo que el tamaño del mercado debía ser más grande y tú dices que entonces eres mi enemigo. No. No, no es eso, ¿sí? No, yo creo que el Estado debía ser gigantesco y el mercado así chiquitito. Pero es tu creencia, es tu forma de pensar, etc. Eso no hace que sea tu enemigo, ¿sí? Y más bien debíamos empezar a construir puentes de conexión para un diálogo serio, ¿sí? Profundo y constructivo. Es decir, propositivo, un diálogo propositivo. No importa si tienes diferentes miradas, no importa. ¿Sí? Entonces ahí lo que planteamos nosotros es que efectivamente sí tenemos enemigos, pero no somos los bolivianos. ¿Sí? ¿Quiénes son los enemigos? 4 enemigos. 4 enemigos. ¿Sí? Y nosotros como ciudad humana ya les hemos declarado la guerra. Así clara. La guerra. ¿Sí? Primer enemigo, la desigualdad, la injusticia, la pobreza y la corrupción. 4 enemigos, a los cuales hay que declararles la guerra. ¿Sí? La injusticia, la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Creemos nosotros que si de verdad los bolivianos encaramos una guerra contra estos enemigos, empezamos a tender puentes, empezamos a dialogar, ¿sí? Empezamos a construir no en función del odio, porque no se construye nada con el odio. En las redes ahora, odio, insultos, descalificativos, no sé. ¿Qué construimos con eso? Nada. Nada. Los descalificativos no construyen nada. Los insultos no construyen nada. Los inventos y fake news no construyen nada. ¿Sí? No construyen nada. Tenemos que empezar a construir en función de objetivos, en función de propuestas, en función de ideas, en función de compromisos. Y ahí nos vamos a empezar a dar la mano. Por eso Ciudad Humana invita a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Y aquí no nos preguntamos, oye, ¿has estado alguna vez en algún partido político? No nos importa. Después me entero yo que algunos habían estado en el MNR, habían estado otros en Solvo, otros habían estado en MSM, algunos habían sido socialistas, otros habían sido capitalistas, son neoliberalistas. Al final, ¿qué nos une? Un propósito común. ¿Sí? Eso es lo que nos ha unido. Y ese propósito es hacer cosas extraordinarias para mejorar la vida de la gente. Más nada. ¿Sí? Y ahí las ideologías, tú puedes ser más de un lado o del otro lado, muy bien. Te respetamos y conserva tu ideología. En algún momento puede ser muy útil, pero en este momento, el propósito. Y eso es lo que está haciendo que este movimiento de Ciudad Humana empiece a crecer y empiece a tener mucha más fortaleza. ¿Cuál es el propósito para la paz? Hacer cosas extraordinarias para mejorar la vida de la gente. Esta parte de que muchas personas dicen, está estancado ahorita la paz. Oh, totalmente. No hay suficientes viviendas, los loteadores se están aprovechando de la gente. ¿Cuál es la propuesta para ellos? No es ahorita nomás, ¿no? La Paz ha empezado a tener una enorme decadencia desde hace unos 30 años, porque sus autoridades,
que creo que no amaban esta ciudad de La Paz. Claro, no habían nacido acá, ¿no? En todo este periodo, casi 30 años, no hemos tenido autoridad que haya nacido en La Paz. ¿Sí? No la hemos tenido. Y aparentemente no la amaban la ciudad, aparentemente. Porque lo primero que uno hace cuando llega a una gestión, tiene que definir una visión de desarrollo. La visión de desarrollo es ese objetivo de largo plazo. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Quizás no en tu gestión, porque no lo vas a lograr. Claro. 5, 10 años, 15, 20, 25 años. Listo. 25 años, ¿cómo la queremos ver a la ciudad de La Paz? No, no se tomaron la molestia ni siquiera de pensar hacia dónde podíamos ir. Y siendo La Paz, como la recibieron estas autoridades hace 30 años atrás, la ciudad más importante de Bolivia, la ciudad más competitiva de Bolivia, la ciudad más segura de Bolivia, la ciudad con mayores oportunidades de Bolivia, así la recibieron. Hoy a los paseños le pueden decir, te la estamos devolviendo como la ciudad menos competitiva, menos segura, con menos oportunidades, ya no es la ciudad ejemplo, ya no es la ciudad líder. O sea, así la están devolviendo. El día de hoy está así. ¿Sí? ¿Quiénes la han administrado? Pues revisemos los últimos 30 años. Esa es la situación porque no se ha definido una visión de desarrollo y no se ha trabajado en función de eso. Porque han improvisado, porque han puesto sus intereses por encima de los intereses de todos los paseños. Y entonces nosotros estamos llegando a decirles, se acabó eso. ¿Sí? Se acabó eso. ¿Por qué se han venido sosteniendo estos gobiernos? ¿Sabes por qué? Porque ponían a su heredero de la impunidad. ¿Sí? Pasó la gestión y dice, uy, se me viene, y si gana otro, ese me va a hacer auditorías. Claro. Y ahí va a salir como honguitos todas las cosas malas que he hecho. Entonces, no, tengo que buscarme mi heredero para que me cuide mis espaldas y tape todo lo sucio que ha hecho. Y entonces, pusieron a su heredero de la impunidad. Y el heredero de la impunidad, cero auditorías. No hizo absolutamente nada. Pues, tapó todo. Y luego, cuando le toca salir al heredero, tiene que buscar otro heredero. Claro. Y así sucesivamente. Bueno, ¿y quiénes pagamos los platos rotos de toda esta situación? ¿Quiénes? Nosotros. Sí, nosotros. Nos han dejado una ciudad destruida, abandonada. Está destruida no solamente en sus calles, no solamente en sus embovedados, en sus canales de ríos. Está destruida su institucionalidad. Está destruida sus bases morales. ¿Sí? La misma gente que trabajaba hace 30 años sigue trabajando el día de hoy y solamente con un fin: asaltar, extorsionar, robar. ¿Sí? Y por eso nuestra ciudad está así. Por eso está así. ¿Qué piensa de hacer al respecto, o más o menos qué opina de estos funcionarios que no solamente se han mantenido durante estos 30 años, sino que hay muchos que tienen sueldos altos mientras está la población en la calle tratando de ganarse unos centavos al día? Bueno, los niveles salariales altos son en ciertos niveles, pero hay otros niveles salariales que son bajos, pero lo que me llama la atención es que ese que percibe un salario bajo tiene un Mercedes-Benz y una casona en la zona sur. ¿Sí? Dices, bueno, ¿y cómo? ¿No? ¿Y cómo? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Ese funcionario es un extorsionador. ¿Sí? Va a los locales comerciales y dice, oye, mira, tu enchufe está un poquito desprendido, entonces te voy a poner una multa. No, no, por favor, no pongo multa. No entonces, cumple con la normativa. Y empiezan a ponerle billete. ¿No? Va donde las caseritas por sus patentes o porque se movieron medio centímetro su puestito y le sacan plata. ¿No? Para los permisos de construcción le sacan plata. O sea, los permisos de funcionamiento son carísimos. Más caro es lo que tienes que pagarle, y además después cuando está funcionando es como si tuvieras en ese funcionario un socio que no ha puesto una plata. Mensualidad ahí. Recibe sus beneficios, ¿sí? Sin haber sido alguien que esté arriesgando absolutamente nada. Eso se acabó. Eso vamos a acabarlo. ¿Sí? Y por supuesto, al primer extorsionador, la sociedad tiene que denunciarlo. ¿Sí? Y directo, nosotros vamos a hacer lo que lo vamos a llevar, lo vamos a denunciar. No lo que hace actualmente la gestión municipal, lo denuncian, ¿y sabe qué hacen? Lo destituyen, ¿sí? Lo estamos sacando. Y lo cambian y lo llevan a otra instancia, a otra subalcaldía, o lo llevan a una unidad no sé cuántos, o a alguna empresa municipal, etc. Como si ya lo hubieran sancionado. Lo siguen manteniendo. ¿Por qué lo siguen manteniendo? Porque toda la estructura es una estructura diseñada para el robo, para la extorsión. Por eso nosotros ya estamos trabajando en, primero, definir todo nuestro proceso de trabajo. Ya tenemos los 10 ejes de intervención para la ciudad de La Paz, 10 ejes estratégicos de intervención. Ya tenemos 100 programas de intervención para la ciudad de La Paz, 100.
¿sí? Y ahora estamos entrando al detalle de los proyectos. Y la organización del municipio va a responder a los objetivos, a todo este proceso planificado de trabajo. O sea, va a haber una nueva organización. Una nueva organización. O sea, es una nueva estructura una para nueva cambiar estructura. todo lo que está correcto. Mal funcionando. Una nueva estructura. Esa estructura tiene que responder a los objetivos que nosotros estamos planteando para la ciudad de La Paz. Y no es que vamos a hacer un Frankenstein y ahora cómo nos acomodamos, cambiarle el nombrecito y este. Y ahí, por supuesto, a cada persona va a tener sus funciones. Persona que no cumpla sus funciones, discúlpeme, hay procesos administrativos, etcétera, y si no cumple sus funciones, no tiene vocación del servicio y por tanto, él mismo va a salir. No es que nosotros lo vamos a votar, va a salir, porque se va a dar cuenta de que ya no está en el mismo ambiente. Ya no está en el mismo ambiente y además antes recibía sus pesitos adicionales por debajo en el folder, en la carpeta amarilla, ese tipo de cositas, y ahora ya no tiene, le hemos cortado. Y decir, oye, tengo que trabajar un montón por la ciudad, ya no tengo mi fuente adicional, que ya no me conviene. Y se va a ir solito. ¿Sí? Y yo también sé que muchos se van a quedar. ¿Saben por qué se van a quedar? Porque sé que también en la alcaldía hay buenas mujeres y hay buenos hombres. ¿Sí? Y esos se van a quedar. Y su experiencia seguramente se va a jalar y se va a complementar con muchos que están trabajando ya en nuestro equipo, que tienen mucha experiencia en temas de riesgos, en temas administrativos, en temas de catastro, en temas de planificación territorial, en temas de residuos sólidos. O sea, tenemos un equipo sensacional. Entonces, va a haber una complementación. Y con eso garantizamos que vamos a hacer transformaciones sustanciales para nuestra ciudad. ¿Cómo van a buscar un mecanismo, algo que les favorezca o que les ayude a demostrar esta transparencia? Nosotros tenemos el primer eje, no es el tercero, el cuarto, el quinto. Lo hemos puesto intencionalmente, nuestro primer eje estratégico se llama ciudad eficiente y transparente. ¿Sí? Eficiencia en el sentido de que todos los procesos deben ser lo más ágiles posibles, nada de burocracia, fotocopia a cero, todos los trámites digitales, puedes iniciar tu permiso, tus licencias o tus renovaciones, etcétera, aquí sin el contacto con la gente. Vamos a tratar de eliminar el contacto con la gente justamente para que ese contacto no genere posibilidades o probabilidades de extorsión, etcétera. Pero también vamos a empezar a trabajar sobre una participación real del control social, de lograr efectivamente que la sociedad pueda estar involucrada, no solamente en la última etapa de la auditoría, sino en la etapa de la planificación, de la definición de los objetivos, de la definición de sus proyectos, del seguimiento de los procesos de contratación, de la misma obra y su calidad de la obra hasta el cierre. Es decir, estamos generando mecanismos de toda naturaleza, pero principalmente de participación real ciudadana, para que puedan ellos ser los artífices de una situación de transparencia. No lo que está ocurriendo el día de hoy. Muchas juntas vecinales, no puedo decir no todas, no, muchas juntas vecinales están alineadas al alcalde. ¿Sí? Y entonces el alcalde va y dice, levanten la mano, y levantan la mano. ¿Por qué levantan la mano? Porque tienen a su sobrino, a su hijo, a su esposa, a su hermano trabajando en el municipio. ¿Sí? O porque les dan pequeñas obritas, y entonces tienen la empresa contratada por ellos mismos, entonces están cooptados y han perdido esa vocación de servicio estos vecinos, ya estos ese dirigentes. Control social ya dejó de ser control. Ya no responden a los intereses de los vecinos. Entonces, nosotros queremos trabajar y estamos también con un proyecto para que realmente surjan la verdadera vocación del servicio, surjan los verdaderos liderazgos vecinales y que respondan a los intereses de los vecinos. Nosotros no le tenemos miedo a una real participación de los vecinos, porque como no vamos a hacer absolutamente nada malo, no le vamos a robar a la ciudad, vamos más bien a planificar junto con los vecinos, no tenemos por qué estar cooptando con ítems o con suelditos o con peguitas o con cementito o maderita o lo que sea, no. Más bien vamos a trabajar y esos recursos van a ir justamente a los vecinos. Pero además hay otros elementos. Fíjate que la ciudad de La Paz en este momento, su presupuesto, el 40% de su presupuesto se lo llevan los ladrones. 40%. ¿Sí? ¿Qué significa esto, estimado vecino, en tu barrio? Si este año en Tupoa, con Tupoa hicieron una cuadra de asfalto, podrían haber sido 2 en un año. En 5 años podrían haber sido 10. Imagínate 10 cuadras asfaltadas en tu barrio. Pero no, pero se lo han robado. Se lo han llevado los ladrones, están en el bolsillo o han engrosado su billetera estos ladrones. Y eso lo tenemos que cortar. Pero hay otro elemento adicional. Te han ofrecido luminarias LED, ¿cierto? Le han ofrecido a los vecinos luminarias LED. Y después se las han charlado y le han dicho, ¿sabes qué? Para las luminarias LED tienes que poner de Tupoa. Y les han sacado de Tupoa. Y el día de hoy
No hay ni No. luminarias LED, ni hay POA. ¿Sí? Ha desaparecido los dos chacatados, como se va a decir nosotros acá, ¿no? Desapareció todo. ¿Sí? Les han robado. Hasta la ilusión se las han robado. De que vamos a tener mejor iluminación, se las han robado. La plata se las han robado. Y nosotros el 2021, y se mantiene esta propuesta por si acaso. Okay. O sea, es parte de lo que nosotros vamos a hacer en nuestra ciudad de La Paz, de esas cosas extraordinarias. Nosotros el 2021 dijimos, vamos a cambiar las luminarias LED de toda la ciudad de La Paz. Toda la ciudad de La Paz. Y no le vamos a pedir un solo centavo de su POA, ni vamos a aumentar impuestos. Y la gente dice, ¿pero cómo lo vas a hacer? Pero muy sencillo. ¿Sí? ¿Por qué en tu casa has cambiado las luminarias LED? ¿Sí? ¿Por qué? Porque duraba más. Se quemaba, antes los focos se quemaban, ahora los luminarias LED duran más. ¿Sí? Y consumen menos energía. Al final del día hay ahorro por consumo de energía y hay ahorro por el mantenimiento. Ese ahorro nos va a permitir instalar luminarias LED en toda la ciudad de La Paz. Pero ¿sabes por qué no lo han hecho? Porque esto lo sabe el alcalde, lo saben todos sus técnicos. ¿Sabes por qué no lo han hecho? Porque cuando se sientan en su mesa de negociación ellos, ¿sí? Lo primero que preguntan es, ¿cuánto es mi tajada? ¿De qué tamaño es mi tajada? ¿Sí? Y claro, así no se negocia sobre la ciudad. Para nosotros se acabó la tajada, se acabó la coimisión, se acabó todo ese tipo de cosas. Nos vamos a empezar a trabajar con total transparencia en beneficio de la sociedad. Ese es el eje. Ciudad eficiente, ciudad transparente. Vamos a establecer mecanismos de reevaluación de las propuestas totalmente grabadas, ¿sí? En la apertura de los sobres, con cámaras superiores, y en el momento de la apertura de los sobres, se lee y queda, ¿no? Y el que ganó, ganó. ¿Sí? Calidad, costo. Todos los requisitos cumplieron, muy bien, ahí está. Esta es la propuesta ganadora. Y les garantizamos a quienes van a participar en todas las propuestas, al sector privado principalmente, que no va a haber la extorsión por el pago de las planillas. Porque ahora también les extorsionan. Para que salga la planilla, tienes que pagar. ¿Sí? A los trabajadores no los vamos a extorsionar. Porque ahora, en una oficina al frente de la alcaldía, hay otra oficina, que es la que le pone el sellito, y les piden un sueldo, 2 sueldos, por anticipado a los trabajadores municipales. Wow. Y entonces se ha vuelto un negocio contratar personas. Claro. Por eso que tenemos lo que tenemos en nuestra ciudad de La Paz. ¿No creen que nos merecemos los paceños una mejor ciudad? Una mejor ciudad se va a poder construir justamente haciendo estas transformaciones. El primer eje, ciudad eficiente y transparente, te va a garantizar que justamente se elimine el robo, se elimine las extorsiones y, por supuesto, tengamos una gestión mucho, pero mucho más eficiente de la que tenemos actualmente. ¿Qué separa o qué diferencia a César Dockweiler con el actual alcalde Iván Arias? La parte política, ideológica, práctica. No, tenemos total diferencia. Total diferencia. No, pero creo que la diferencia más clara son principios, valores, ética, compromiso, vocación del servicio y amor a mi ciudad. ¿Sí? Eso creo que marca total diferencia. Y no es ideológico. No es ideológico. ¿Sí? Así clarísimo lo estoy diciendo. Porque lo ideológico, eso lo manejan los políticos para confrontar a la gente. Pero yo no tengo ningún problema y dialogo completamente con muchísima gente. Hemos hecho encuentro de economistas. Lo he liderizado. 2 encuentros de economistas y he invitado a economistas de izquierda y derecha con ideologías totalmente diferentes. He tenido a Jaime Dunn en los 2 encuentros de economistas y he tenido economistas como Velasco, por ejemplo, que es de izquierda. No, conversando, dialogando. Claro. ¿Sí? O sea que no es la ideología o los dogmas que me van a separar o me van a dividir, porque, para empezar, respeto lo que piensa la gente. Y es más, en el respeto, en el diálogo constructivo se puede sacar mejores ideas. No, a mí no me separa eso. A mí me separa del actual alcalde principios, valores, ética, compromiso, vocación del servicio, ganas de trabajar, amor a mi ciudad, porque nací en esta ciudad, que eso también nos separa. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia respecto a la actual gestión. ¿Se ve como un candidato solamente o también quiere ayudar a nuevos liderazgos para que vayan surgiendo?
Yo no me veo en este momento ni siquiera como un candidato, me veo como un constructor de ideas, de propuestas, de proyectos, pero también un constructor de nuevos liderazgos. Si hay algo con lo que yo que he venido realizando en los últimos años, es hablar con muchos jóvenes, con muchas señoritas, con muchos profesionales, con mucha gente, y trato de incentivarlos a que ellos se conviertan en protagonistas del desarrollo del país. Porque si hoy estamos como estamos, y por favor, permítanme ampliar poco a nivel nacional, ¿sí? Permítanme ampliar poco, ¿sí? Si hoy estamos como estamos y miramos a quienes tenemos en cartelera para las elecciones nacionales, ¿sí? Podemos decir con mucha claridad que nos faltan liderazgos en nuestro país, ¿sí? Nos faltan liderazgos. Así de claro lo tengo que decir, nos faltan liderazgos. Y entonces, ¿qué significa? Que hay que profundizar el trabajo, incentivar el trabajo para que surjan muchos más liderazgos. Y yo tengo un compromiso en este momento, ¿sí? Que sigan creciendo los liderazgos. Por eso hemos trabajado en proyectos como Juventud con Propósito, Líderes del Bicentenario, programas como Ciudad de la Juventud, muchos otros programas para que justamente emerjan esos liderazgos, se apropien de la política, les arrebatemos a los politiqueros, a los malos políticos este instrumento de la política y hagamos que los nuevos liderazgos emerjan. Y ahí sí vamos a lograr que hagamos transformaciones sustanciales en los próximos años para nuestro país, no solamente para la paz, sino para todo nuestro país. Ya que habló un poquito sobre el contexto de las candidaturas nacionales y falta de liderazgo, en esta segunda vuelta, ¿qué opciones tenemos? ¿A dónde vamos? Bueno, ¿qué opciones tenemos? Me preguntan a mí, pero son las opciones que van a aparecer en la papeleta. Eso es, ¿cierto? No puedo decir más nada. Lo que sí debo decir que Ciudad Humana decidió no apoyar a nadie en las elecciones nacionales, ¿sí? A nadie. Y no es porque no nos interese, ¿sí? No es porque no creamos que es fundamental esta elección nacional. Por supuesto que sí, creemos que es importante y creemos que también es fundamental que desde entonces podamos nuevamente reactivar la economía de nuestro país. Pero es importante también señalar de que nosotros no hemos encontrado puntos de coincidencia como para poder desarrollar un proceso de trabajo político conjunto de estas alternativas que existen. Así que decidimos no apoyar a nadie, no hemos apoyado en la primera vuelta, no vamos a apoyar a nadie en la segunda vuelta y por supuesto sí, vamos a dejar abiertos los canales para que cuando ya se esté en gestión podamos tener una coordinación con el gobierno nacional, el gobierno departamental, otros gobiernos municipales, porque esa es la forma en la que se tiene que hacer gestión. ¿Qué le dice a los jóvenes que quieren una política distinta? Para los jóvenes yo tengo un mensaje muy importante y profundo. Desde Ciudad Humana y en lo personal, yo creo que el principal potencial que tiene Bolivia no está en el litio, no está en el hierro, no está en el oro, no está en las tierras raras. El principal potencial que tiene Bolivia está en sus jóvenes y señoritas, está en su juventud. Ese es el principal potencial. Pero lamentablemente a ese principal potencial lo hemos abandonado, lo hemos dejado de lado, lo hemos olvidado, le hemos dado la espalda. Y creo que los jóvenes tienen que darse cuenta de esa situación, porque lo único que van a escuchar son discursos, no hechos. Y los discursos dicen, los jóvenes son el presente, los jóvenes son el futuro, y así sucesivamente, pero nunca les van a pasar la posta. Nunca les van a decir, oye, tú eres el presente, tú eres el futuro, de una vez ponte a hacer las cosas, conviértete en protagonista. No va a ocurrir eso. Así que yo les llamo la atención a los jóvenes y les digo, jóvenes, ustedes son lo más importante que tiene este país, es el potencial más grande. No esperen a que les entreguen la posta. Lo que tienen que hacer es arrebatar la posta. Tienen que hacer que las cosas sucedan, tienen que convertirse desde ahora en verdaderos protagonistas de las transformaciones que el país necesita. En ustedes está la esperanza del futuro. Para cerrar, porque hay mucho que hablar, yo creo que, por favor, lo voy a invitar para un siguiente programa. ¿Cuál es su opinión del Alto, considerando que Ciudad Humana ya es departamental? La ciudad del Alto es una ciudad de ejemplo para el país. Es una ciudad que no ha recibido los recursos ni el apoyo de gobierno como han recibido otras ciudades. Pero a pesar de eso,
de esas circunstancias? Su gente valerosa, su gente comprometida, su gente con ganas de superarse, ha hecho que vaya creciendo y ha emergido una ciudad, la ciudad más joven de Bolivia, como decimos nosotros, pero una ciudad que tiene un enorme potencial. Y ese enorme potencial no está en la infraestructura, no está en sus calles, no está en sus edificios, en sus cholets, sino está en su gente. Y ese es el ejemplo que debíamos trasladarle a todo el país, porque es la gente la que va a lograr que nosotros empecemos a surgir. Y por eso mi respeto y mi reconocimiento a la valerosa ciudad del Alto, que realmente nos han demostrado que cuando hay propósito, cuando hay ganas de trabajar, efectivamente pueden hacer surgir a una ciudad. El día de hoy la ciudad del Alto es la segunda ciudad más poblada, pero con un enorme potencial que empieza a competir y que posiblemente en algunos años más podamos estar hablando de la ciudad más importante de Bolivia, posiblemente, ¿sí? Entonces, espero que eso ocurra y despierte también los intereses de otras ciudades y empecemos a hablar de competitividad de muchas otras ciudades, porque eso es lo que nos está faltando, y así logremos también generar ciudades que sean mucho más competitivas de lo que son el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, que tenés, muchas gracias. Gracias a todos por habernos seguido en esta entrevista. Nos vemos en el siguiente programa.